Gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en Lucas, en el capítulo 15, versículo 11 al 32. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, mi Dios, el poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, caiga en buena tierra, Dios mío. Habla a nuestras vidas, Señor. Sé tú nuestro Maestro, Padre, como lo has hecho hasta estos momentos. Limpia las mentes, limpia los corazones, Señor. Que tu palabra, Padre, haya cabida en los corazones, Dios mío, para que cumplas el propósito, mi Dios, por la cual tú la envías en esta hermosa hora. En esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú, Padre, ayudándonos día con día, mi Dios, para poder ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Dios mío, olvidadizos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias
Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en esta parábola que nosotros hemos leído. Durante siglos nosotros hemos oído esta parábola del hijo pródigo. Y cuando nosotros leemos el capítulo 15 de Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 32, nosotros ahí podemos ver que Jesús dijo 3 parábolas. Dijo la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y por último la del hijo pródigo. Nosotros siempre hemos oído esta historia y siempre se ha predicado sobre el hijo menor y muy pocos predican sobre el hijo mayor. En esta hora vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor a nosotros nos quiere decir. Este mensaje que nosotros encontramos en esta parábola es un mensaje fuerte y es un mensaje que incomoda, porque cuando nosotros la entendemos ya no hay vuelta atrás, porque nosotros siempre hemos creído y se nos ha enseñado que esta historia es una historia de perdón. No. Esta parábola es una denuncia directa, brutal, contra el corazón religioso que se disfraza de virtud. El hijo menor se equivocó, sí, pero regresa. El mayor, en cambio, se quedó en la casa. Y cuando su hermano regresa, se enojó. El hijo mayor, él no amaba. Y nosotros encontramos lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Sabíamos que Jesús había dicho, cuando nosotros leemos esta parábola, Jesús se la dijo a los fariseos. Oiga lo que dice el versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Allí fue cuando Jesús empezó a hablarles por medio de parábolas. Les estaba hablando a los fariseos que estaban murmurando y a los escribas. ¿Por qué? Jesús se los estaba diciendo. Viéndolos era como un espejo para los fariseos y los escribas cuando Jesús les dijo esta parábola, porque ellos se creían justos. Los fariseos y los escribas, ellos parecían que eran los mejores, que parecían que ellos eran los únicos que sabían que se iban a ser salvos, que ellos conocían la ley, ellos sabían la ley. ¿Se acuerda en la parábola en Lucas en el capítulo 18 y versículo 9 al 14? Ahí Jesús narra una parábola cuando el fariseo y el publicano entran a orar. El fariseo decía, yo no soy como que es como los pecadores. Yo ayuno, yo oro, pero ellos sabían la ley. Pero Jesús siempre los condenó, siempre Jesús los confrontó. ¿Por qué? Porque ellos no amaban. El conflicto no era el pecado del hijo que se fue, sino la frialdad del hermano mayor, el que nunca se movió. El menor cayó, el menor tocó fondo, pero él entendió. Pero el mayor vivió cerca y jamás sintió amor. ¿Cuántos hoy en día están dentro de una iglesia, pero con el corazón lejos de Dios? Eso es la tragedia que Jesús denunció, porque es fácil ver el pecado del otro, pero muy difícil reconocer la religiosidad que hay en nuestro corazón. Porque Jesús dijo
en Mateo, en el capítulo 7 y versículo 5, que primero nosotros saquemos la paja que está en nuestro ojo para después nosotros poder condenar. Pero los fariseos, ellos se creían los perfectos. Ellos no tenían pecado. Ellos se creían salvos. Pero Jesús es lo que está condenando en esta parábola. Jesús no les estaba hablando a los perdidos. Jesús les está hablando a los santos que se sentían que ya eran salvos. Jesús desenmascaró a los que iban al templo. Jesús desenmascaró que iban al templo, pero no amaban. A los que sabían la ley, pero no tenían misericordia. Jesús siempre confrontó a los fariseos, como dice en Mateo, en el capítulo 23 y versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta y el comino y dejáis lo más importante, que es la justicia y la misericordia. Por eso, esta historia del hijo pródigo nunca envejece. ¿Por qué? Porque el problema sigue vivo. El hijo mayor no se perdió en los placeres como lo hizo el hijo menor, sino que el hijo mayor se ahogó en su propio orgullo. El hijo mayor no se fue físicamente, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cuántos hoy en día hay en una iglesia? ¿Cuántos hoy en día están nada más fingiendo? ¿O cuántas veces usted y yo fingimos estar con Dios cuando por dentro hay enojo, cuando por dentro hay juicio y ego? Jesús no habló solo de pecadores que regresan al arrepentimiento, sino que Jesús también está hablando de hermanos que no aman. Como dice en Mateo, en el capítulo 5 y versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra del Señor a nosotros nos habla claro. Esta parte de la historia, muchos no la quieren oír. ¿Por qué? Porque duele. Pero cuando duele, es ahí donde empieza la verdadera transformación real. Muchos viven como el hijo mayor, haciendo lo correcto por dentro, pero con un corazón amargado, con un corazón lleno de odio, lleno de resentimiento. Ellos sirven, ellos oran, ellos se congregan en una iglesia, pero siguen odiando, siguen guardando resentimiento contra aquel hermano que se ha salido tal vez del mismo lugar que él se congrega, de aquel hermano que se ha descarriado. Cuando nosotros miramos lo que la palabra del Señor dice, nosotros debemos de recapacitar. Cuando alguien se ha alejado de los caminos de Dios, cuando alguien se va por cualquier razón, pero esta persona regresa para ser restaurado por Dios, ¿qué es lo que hoy en día nosotros estamos viendo? Que cuando alguien se va o alguien se aleja de los caminos de Dios, pero regresa porque reconoce la necesidad de buscar de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede con aquellos que dicen que son hermanos? Se enojan. Y cuando no se enojan, dicen, si este se queda, yo me voy. No es momento de nosotros actuar de esa manera. Es momento de nosotros prepararnos día con día
y ver si de verasmente estamos actuando como verdaderamente hijos de Dios o estamos actuando repitiendo esta parábola del hijo mayor, que cuando el hermano regresa a él no se gozó, sino que al contrario, él se enojó. Cuando nosotros miramos lo que dice en la parábola que nosotros leímos en Lucas en el capítulo 7, oiga lo que dice. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer? Gozarnos cuando una persona viene arrepentida, cuando una persona viene destruido, pero quiere ser restaurado por Dios. Es de gozarnos, no es de señalarlo, no es de decir si este se queda yo me voy o enojarnos porque está siendo restaurado. Oiga lo que dice el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es aquí, en esta parte de la historia, es aquí donde este mensaje se vuelve personal para usted y para mí. Jesús no busca perfección en nosotros. Jesús busca corazones humildes, dispuestos a humillarse delante de Dios para poder ser restaurados por Dios. Oiga lo que dice el Salmo 138 y versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Como nosotros podemos ver esta parábola, el Padre sale no solo una vez. Cuando nosotros leemos la historia, sale dos veces. La primera vez sale cuando vio al hijo que se había ido. Salió para abrazarlo, dice la palabra del Señor, y le besó. Y la segunda vez que salió para rogarle al hijo orgulloso. Ese es el amor de Dios. Eso es como dice, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer acepción de personas? Porque no tenemos a Cristo en nuestros corazones. Como dice en Hechos, en el capítulo 10 y versículo 34, Dios no hace acepción de personas. Dios llama a los sucios, Dios llama a los limpios, Dios llama a los pecadores y llama a los moralistas. Ese es el amor de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que, en la palabra del Señor, tenemos instrucciones. ¿Qué es lo que como hijos de Dios nosotros tenemos que hacer? Es de alegrarnos cuando un pecador se arrepiente. Es de nosotros amarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Oiga lo que dice la palabra del Señor. En Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando nosotros somos hijos de Dios, se tiene que manifestar el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es una señal de que nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, porque como dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Oiga lo que dice Primera de Juan en el capítulo 3. Y versículo 5, y sabéis que él apareció, Primera de Juan capítulo 3, cuando te dice que nosotros amamos porque Él nos ha amado a nosotros. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nosotros encontramos que el amor es como Dios lo dice en nuestras vidas. Nosotros podemos ver que Dios es amor.
Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Somos mentirosos si decimos que amamos a Dios, pero odiamos al hermano. Somos mentirosos si decimos que amamos a Dios y no nos da gusto cuando miramos que una persona que ha sido destruida por el enemigo viene y quiere ser restaurada por Dios. La Biblia a nosotros nos enseña que como hijos de Dios, la importancia de nosotros tener compasión, ser misericordiosos en nuestra vida cristiana, y también nos advierte el peligro de tener nosotros odio en nuestro corazón. La Biblia nos manda a que como hijos de Dios nos vistamos de amor. Oiga lo que dice Colosenses en el capítulo 13 y versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros, cuando hemos venido a Cristo, la Biblia dice que pasamos a ser un solo cuerpo. Formamos el cuerpo de Cristo. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 12 y versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La palabra del Señor es clara. Oiga lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 12 y versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Aunque somos diferentes, pero si hemos sido llamados a ser hijos de Dios, somos parte del mismo cuerpo. Debemos de cuidarnos, apoyarnos mutuamente como hermanos, no de destruirnos. Se trata de que como hermanos nos apoyemos. No se trata de que como hermanos nos alegremos juntos. No tratar de destruir, no tratar de odiar ni de guardar resentimiento en contra del hermano. Esta historia no es del pasado, sino que es una invitación para que nosotros recapacitemos. Lo que duele saber no es que fuimos el hijo pródigo. Lo que duele saber es que muchas veces hemos sido el hijo mayor. El hijo mayor nunca entró a la casa. Jesús no dice, al final de la historia, Jesús no dice si el hijo mayor entró, si el hijo mayor lo respondió o le abrazó. No dice si el hijo mayor cambió su corazón. Cuando nosotros miramos esta historia, es una historia que nos debe hacer recapacitar. Cuando nosotros descubrimos que muchas veces fuimos el hermano mayor, que juzgamos a quienes cayeron, que señalamos con el dedo mientras ocultábamos nuestro orgullo basado en una capa de religiosidad. El amor de Dios es tan grande que a pesar de eso, Él nos sigue buscando. Porque Dios el que nos busca. Nosotros por nuestra propia cuenta, nosotros no buscamos a Dios. Es Dios quien nos busca. Esta historia, si usted lee la historia, no tiene un cierre. ¿Por qué? Porque
la puerta sigue abierta para que cada uno decida si es hijo de Dios o es esclavo, si ama o solo es apariencia. Como dice en Isaías en el capítulo 29 y versículo 13, y Jesús también lo dice en Mateo en el capítulo 15 y versículo 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La puerta sigue abierta. Usted decide entrar o seguir siendo el mismo. Pero no se trata de entrar por un orgullo vencido. Se trata de que nosotros vengamos a Cristo por amor, reconociendo que somos nosotros los necesitados. Que el corazón correcto no es el perfecto, sino aquel que reconoce su necesidad. Ese es el verdadero milagro que Jesús quiso revelarnos a nosotros en esta parábola. Detrás de esta parábola hay una decisión, no solo de entenderla, sino de vivirla. Porque seguir escuchando sin cambiar es seguir siendo el hijo mayor. Muchos siguen escuchando mensaje tras mensaje, pero no ponen por obra la palabra del Señor. Es momento de nosotros recapacitar y nosotros empezar a poner por obra la palabra del Señor, porque mientras que no la pongamos por obra, no va a haber cambio. El evangelio no es información. El evangelio no se trata de cuánto usted sabe ni de cuánto sé yo. No. El evangelio se trata de transformación. El evangelio se trata de cambio de vida. Jesús nunca habló en vano y esta parábola es una de tantas que él escribió, y esta es una parábola dolorosa. ¿Por qué? Porque revela que podemos estar cerca de Dios y no conocerlo, que podemos obedecer pero sin amor, servir y no sentir servir. ¿De qué sirve cumplir si un corazón está seco? ¿De qué sirve aparentar fe si no hay amor? Lo más duro no es pecar, lo más duro es no sentir la necesidad de volvernos a Dios. Y hoy en día muchos están viviendo como el hijo mayor, viviendo en pecado, pero no reconocen la religiosidad que hay en ellos, no reconocen que ellos necesitan, que están alejados de Dios, que solo le están adorando, que solo le están sirviendo de labios, pero su corazón está lejos. El hijo mayor estaba en casa, pero lejos de Dios. Pero el hijo mayor no amaba, no perdonaba. Su orgullo lo ahogaba por dentro. Usted decide, la puerta está abierta, o sigue siendo el hermano mayor orgulloso, lleno de soberbia, o se viene a los pies de Cristo, o usted se deja que el orgullo le gane, o deja que Cristo de verasmente entre en su corazón, porque el problema no es estar destruido, el problema es no querer ser restaurado. Una fe sin amor es cárcel. Muchos están repitiendo frases, cumpliendo normas sin conocer a Dios. Jesús no vino a fundar una religión, vino a liberar, a salvar al que está muerto en delitos y pecados, porque así nos encontramos, como dice Efesios 2:5, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Esta parábola nos enseña que nosotros nos abramos al amor, que nosotros le abramos el corazón a Cristo para que Él para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros, porque nosotros, donde no hay amor, no está Dios. Usted puede estar en una iglesia, usted puede orar, puede cantar, puede levantar las manos, puede predicar, puede hacer lo que
que quiera, pero si usted no ama, allí no está Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor, y todo lo que usted hace, si no tiene amor, solo es apariencia, solo es una máscara, y la máscara pesa, pero el amor de Dios libera, el amor de Dios nos hace libre. El hijo pródigo regresó por hambre, sí, pero cuando él regresó, encontró más que comida, encontró un padre amoroso, encontró un padre que no le preguntó, que no le hizo cuentas, que no lo juzgó. Esa es la imagen que Dios quiso, que Jesús quiso que usted y yo recordáramos, de un amor, ese amor que cubre, que nos limpia, ese amor que Él vino y dio a su Hijo, su vida por nosotros. Es lo que Dios quiere, que nosotros recordemos, que tengamos esa imagen de un amor que no negocia, de un amor que no juzga, de un amor que no calcula, de un amor que no se retira, porque la palabra del Señor dice que Él nos ha amado y Él nos amó a nosotros primero. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero es usted y soy yo los que decidimos. El hijo pródigo vino al Padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nadie es digno. Todos nosotros en un momento de nuestra vida fuimos ese hijo pródigo, donde vivíamos perdidos en los deseos de la carne, pero gracias a la misericordia de Dios, Él nos ha perdonado, y ahora podemos decir que estamos luchando para que cada día alcancemos la vida eterna. El hijo pródigo no lo salvó la vergüenza, al hijo pródigo lo salvó la honestidad, que él vino con verdad a su padre, que él vino reconociendo que necesitaba de él. Cuando nosotros, hermanos, miramos esta historia, es una historia de recapacitar, es una historia de nosotros empezar a amar a Dios, como Él dice, el primer mandamiento, amar a Dios, y el segundo semejante, amarnos los unos con los otros. La puerta todavía sigue abierta. Como usted puede ver, esta historia no fue cerrada. Jesús no dice que la historia se cerró. No dice que el hijo volvió, que el hijo mayor entró. No lo dice, porque esta historia sigue abierta, porque es usted y soy yo los que decidimos: o entramos y podemos seguir, o entramos o seguimos negándonos, o seguimos poniendo excusas, o nos seguimos justificando. No, hermano, ya no es momento. Jesús, hoy puede usted hablar y decirle: aquí estoy, porque Dios no necesita su perfección. Dios lo que necesita es su verdad. Dios lo que necesita es que venga Él arrepentido. No importa el pecado que usted ha cometido, no importa lo destruido que usted se sienta, hay un Padre amoroso que lo está esperando, así como recibió al hijo que se había ido, que se había perdido en los placeres. Él lo abrazó, le cambió el vestido, le puso calzado y un anillo en su mano. Ese es el amor del cual nosotros predicamos, el amor de Dios para con la humanidad entera. El mayor obstáculo no era el pecado, sino la apariencia. Jesús condenó a los fariseos tantas veces porque ellos vivían en una religiosidad. Porque el religioso no reconoce. Porque para el religioso es más fácil ver el pecado del otro que reconocer su propio pecado. Y es más fácil
que aquel que reconoce su pecado sea restaurado, que aquel que se cree que ya es salvo por el hecho de estar en una iglesia, por el hecho de cantar, de servir, predicar, pero lo que está viviendo es una religiosidad. Y es más fácil restaurar ayudar a aquella persona que viene arrepentida, pidiendo ayuda de Dios, que aquel que se cree salvo. Pero la oportunidad, la puerta sigue abierta para aquel que se encuentra destruido, que está viviendo en pecado. Jesús ha prometido, Él ha prometido limpiarnos de todo pecado. No importa cuán grave, no importa cuán pequeño sea, pero el pecado es pecado. Y también está esperando, la puerta está abierta para todos aquellos que siguen viviendo la vida del hijo mayor. Que sea el Señor ayudándonos día con día. Hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad donde usted puede venir al conocimiento de Dios. Cristo vino a morir en esa cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Así como este Padre salió, abrazó a su hijo que se había perdido, así Él lo está esperando a usted. Ahora que todavía respira, ahora que tiene la oportunidad, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Reconozca su pecado, reconozca su necesidad del perdón de Dios. Que el Señor les bendiga y vamos a orar por su bendita palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, gracias te damos, Dios amado, por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente, mi Dios eterno. En esta hora, mi Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de aquellos que se va a tomar su tiempo, Dios mío, para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita, mi Dios amado. En esta hora, Padre, bendice a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo, Padre. Llega, Dios mío, a cada hogar, Señor, allá, Padre, donde tienen la necesidad, Dios mío, allá, Dios eterno, donde están pasando momentos difíciles. Que seas tú, Padre Santo, obrando en cada vida, en cada corazón. Obra, Señor, en esas vidas conforme a tu perfecta voluntad. Bendice a cada uno por nombre, porque sabemos, mi Dios, que solamente tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza. Gracias, mi Dios amado. En esta hora, mi Dios, a ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza y la adoración, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora y adelante en el Señor.